una altísima correlación entre lo que es el precio del petróleo y lo que es el precio de sus derivados, de la nafta por un lado, del gasoil por el otro lado. Y ahora lo que empezás a ver es que se empieza a abrir una brecha, ¿verdad? A pesar de que el precio del petróleo está evolucionando en ciertos valores, el precio del gasoil y el precio de la nafta está evolucionando en valores distintos. Están moviéndose, separándose de la curva, abriéndose una brecha, ¿verdad? Y la diferencia es básicamente procesamiento industrial, ¿verdad? Antes de empezar la pandemia teníamos un petróleo a ¿cuánto? 70 y algo dólares el barril. Antes estábamos más o menos en esos valores, sí. Y hoy estamos por los 110 dólares, llegamos a 120, se había anunciado incluso que se podría llegar a 150 o 200 en el peor de los casos. Ahora está bajando la tendencia, lo que estaban publicando nuestros compañeros del área internacional es un poquitito de los reportes y la mayor producción de los países productores del petróleo, OPEP+, indican que hay proyecciones de aumentar ese volumen. Pero todavía no llegamos ni siquiera al volumen suficiente para que el crudo esté por debajo de los 100 dólares. Y mucho peor todavía la situación de los productos finales que está mencionando Manuel, de esas naftas, de esos tipos de gasoil, que bueno, siguen muy caros y no hay esa baja mínima por lo menos que tiene hoy el petróleo. Claro, nosotros teníamos un petróleo más o menos, hoy, y estoy viendo acá los datos. El precio spot, es decir, el precio de hoy del petróleo del WTI, ¿verdad? Que es un petróleo de referencia, está en 108 dólares el barril. Y ha tenido algún tipo de disminución en los últimos días, ¿verdad? Que obviamente es en el último mes, sobre todo, ha tenido algún tipo de disminución. Pero cuando miramos el caso del gasoil, ¿verdad? El caso del gasoil es, creo que, bastante más interesante. Paraguay no tiene capacidad de procesamiento de gasoil. Y esta es una cuestión que es importante de tenerla en cuenta. El precio del gasoil estaba más o menos en 600 dólares el metro cúbico antes de la pandemia, ¿verdad? Se desploma en un momento dado, pasa a 300 dólares el metro cúbico. Hoy está en 1.389. Hoy está en 1.226 y había llegado a 1.389 como pico más alto durante al comienzo de la guerra, ¿verdad? Básicamente al comienzo de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Y también está bajando, pero oscila en valores más altos. A lo que me refiero es, cuando vos haces la conversión, lo que tenés es, fíjate que tenías una diferencia más o menos, anteriormente teníamos un petróleo oscilando en valores de alrededor de 70, un gasoil oscilando en valores de alrededor de 600 dólares el metro cúbico, y de repente tenemos, y ahí teníamos, si querés, más o menos 9 veces el precio del metro cúbico comparado con el precio del barril del petróleo, ¿verdad? Hoy tenemos un valor de 1.200 comparado con un petróleo de 108, ¿verdad? O sea, el gasoil subió 100%. El gasoil subió, y estoy hablando de valores internacionales, no estoy hablando de valores locales. El gasoil subió 100%, mientras que el petróleo subió en el orden más o menos del 50% en el precio, ¿verdad? Y acá es donde se empieza a notar este problema. No hay suficiente gasoil en el mundo, ¿verdad? Entonces, un tema que es importante es el siguiente. La pregunta es, ¿qué es lo que hacemos a partir de ahora? Ya nos agarró la situación sin estar prevenidos, sin estar listos para no depender tanto del gasoil. No, pero tenemos muchos temas de los cuales tenemos que hablar.